Darío Stanraiver es un apellido que a todos nos cuesta. La primera cosa que quiero decirte es agradecerte esta conversación, esta charla para el Íntimo Infonews. Pero la primera pregunta tiene que ver con este apellido y con lo que la psiquiatría llama la huella que queda en la memoria de las cosas que ocurren cuando el cerebro o la mente está en formación. ¿Qué huella te dejó la dificultad que me imagino tenían tus profes, tus maestras, tus compañeros para mencionar tu apellido? Empezamos con todo. No. Con todo. Escúchame, es un apellido obviamente muy particular, muy raro. Si lo pensamos desde el punto de vista así biográfico, fue como un proceso en el que primero me molestaba mucho y después ya me empezó a resultar indiferente, digo, lo asumí, ¿no? Hasta me da gracia el juego con la gente que no lo puede pronunciar. Obviamente nunca esperé que un programa de filosofía tuviese tanta trascendencia, si no lo hubiera cambiado. No es que tengo una especie de vocación por sostener mi apellido. Mi hermano se lo cambió cuando empezó a hacer cámara, haciendo policiales sin ningún problema. Tampoco hubiese tenido problema, pero nunca supuse que un mero programa de filosofía educativa iba a amplificar aquella situación dificultosa. Pero es interesante. Sí, no, pero digamos, igual el apellido tiene te quería contar esto, tiene una cosa muy particular. Significa el que escribe en la piedra. Ajá. Steinschreiber, el que escribe en la piedra. Mi nombre, Darío, es el que busca. Y Gabriel es el ángel de Dios. O sea que todo junto da el que busca al ángel de Dios escribiendo sobre la piedra. Hay una teoría sobre los apellidos que determinan a las personas, ¿no? Hay libros sobre eso. Siempre me acuerdo de Funeraria Marchito, por ejemplo, que es muy característico, ¿no? Bueno, el mío, como verás, toda esa construcción. Ahora, ¿qué te determinó? ¿Qué te determina de toda esta construcción? Nada, hay una complejidad ahí, ¿no? Y me parece que la filosofía juega con cierta complejización de acontecimientos, situaciones que se te presentan en general unilineales. La filosofía es el arte de rascarse donde no pica, básicamente, porque no hace falta, digamos, a problematizar lo que la filosofía problematiza. No hace falta, o sea, es absolutamente improductiva. Se pregunta si la nada es algo, se pregunta por qué hay vasos. Obviamente cuando rascas un poco, aunque no pique, generas roncha y la roncha genera transformación en la epidermis, o sea que en el fondo algo transforma, pero no a primera vista. Me parece que esa complejización está en el apellido y está en lo que yo hago. Respondés de manera sintética lo que en este libro respondés de manera mucho más profunda, mucho más didáctica y mucho más atractiva para un tema que en general era considerado de gueto, salvo algunos esfuerzos de algunos filósofos conocidos. Se me ocurre José Paulo Feynman, digamos, como uno de ellos, pero hay otros, por supuesto. En general se consideró la filosofía como un nicho académico. Sí. En este libro haces un formidable, interesante y logrado esfuerzo por masificarlo. El término sería divulgación en términos literarios, científicos. Sí, en términos de género, ¿no? Incluso. ¿Por qué? ¿Por qué salir de ese nicho que debe ser un lugar seguro para las personas que vienen del ámbito académico como vos y salir a este escenario de la vida donde cualquiera opina sobre cualquier cosa y hay que bancársela también? Sí. Lo primero que te diría es, una respuesta simple e incluso, no sé si válida, porque me sale bien, te diría, que no es poco. Me ha ido muy bien dando clase en secundario. Yo me formé dando clase en secundarios, me formé filosóficamente, o sea, todo lo que fui aprendiendo de la filosofía fue para poder transmitírselo a chicos de 15, 16, 17 años los lunes a las 8 menos cuarto de la mañana, o sea que ahí hay un esfuerzo por difundir, por divulgar, que rápidamente me di cuenta que me salía bien, y no es poco eso, en una decisión. En la academia la pasaba mal, acá me resultaba más cómodo.
Y lo segundo que me parece clave, digamos, han habido intentos de divulgación en otros tiempos. El primero que yo me acuerdo en filosofía es Jaime Barilco, hoy olvidado bastante, pero la verdad que fue un pionero. José Pablo Feynman, mucho antes de estos tiempos. Tomás Abraham también, sí, claro. Kovadlov también, gente que sacó a la filosofía. Bueno, yo me considero un emergente de una política cultural, educativa y comunicacional que ha hecho de la divulgación una política. Y eso se llama Canal Encuentro, que es el canal del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, me considero un producto en el buen sentido del término de este tiempo histórico. No es que yo por mí mismo hubiese podido dedicarme a esto. O sea, me vino a ver un día la directora de contenidos de Canal Encuentro después de una clase, Jessica Tritten, y me dijo: a ver, probemos un programa porque tenés una forma de transmitir la filosofía que me parece que garpa en la tele. Qué lindo término, el garpa en la tele. Pero no vamos a tener tiempo para profundizar sobre todo, así que hay dos cositas que no quisiera que no estén presentes en este íntimo. Primero, esta cuestión de hacer o divulgar la filosofía desde experiencias cotidianas, cosa que haces en Mentira de Verdad, digamos, escenificás situaciones cotidianas y a partir de ahí divulgás la filosofía. Y después, eso en el programa de tele. Y después, en Desencajados, incorporas un elemento artístico, que es la obra de teatro, digamos, que es la música y esta idea de la disrupción del mensaje cultural. Primero voy por el tema de los hechos cotidianos. ¿En qué hechos cotidianos vos ves que hay filosofía y nosotros no lo vemos? No vemos que ahí hay filosofía y lo hacemos naturalmente, casi por una respuesta cultural o vaya a saber uno por qué. En todos. En todos. Sí, sí. Todos, o sea, la diferencia es que... Aquello que es natural también, aquello que tiene que ver con la supervivencia animal. Sí, porque, digamos, la construcción de sentido que hace el ser humano sobre el hecho natural ya supone una reflexión. Entonces hay una construcción. Cuando vos percibís que estás respirando, esa percepción ya supone una construcción conceptual. Entonces haces ahí filosofía. Porque no es que respirás y ya. Si respiraras y ya, tendríamos mucho menos problemas, no me cabe duda. Pero lo humano es justamente esa distancia de lo natural. Siendo natural, sin embargo, te escindís y pensás, no solo pensás que estás pensando. Esto es lo tremendo de lo humano que genera esa distancia. Ahora, hacer filosofía supone una interrupción, porque la cotidianeidad es unilineal. Acá estamos charlando. Si hiciéramos filosofía, detendríamos, interrumpiríamos este acto así, digamos, que está funcionando correctamente y diríamos: ¿qué significa esto de estar charlando? Y de que vos me estés escuchando, y de que yo esté diciendo, y de que haya una cámara que nos está transmitiendo, y que esto va a salir después en diferentes formatos para que otros lo escuchen. ¿Qué significa escuchar? ¿Por qué tengo esa capacidad? O sea, te vas. Usaste una palabra recién que me lleva a otro lado. Este acto correcto, dijiste, ¿no? O esta situación que se desarrolla de manera correcta. Funciona correctamente. ¿Dónde entra la moral, los patrones morales y culturales de las sociedades en nuestro comportamiento? ¿Cómo se determina que algo funciona de manera correcta o algo es de manera incorrecta, teniendo en cuenta que lo que puede ser correcto en Occidente es incorrecto en Oriente? Hay un preconcepto, un prejuicio muy interesante que es parte de la constitución misma de Occidente, que es que primero pensamos y después juzgamos. O sea, que primero viene la verdad y después el bien. Yo creo que es al revés. Y siguiendo en esto a Heidegger, o sea, no estoy inventando nada. O sea, primero hay como Heidegger lo llamaba una disposición a las cosas. O sea, las cosas te impactan o no te impactan. Después haces todo el esfuerzo para justificarlas. O sea, primero hay química, primero hay piel, primero algo te genera agrado o rechazo. Después cuando decís, ¿por qué me genera agrado?, le estás dando una vuelta posterior. Occidente siempre lo pensó al revés. Occidente piensa que primero tenés que saber lo que es gozar para después gozar. Pobres, no fueron a la cancha o no tuvieron sexo en serio, digamos, ¿no? Lo tuvieron absolutamente intermediado por el pensamiento. La moral, cuando se la racionaliza, pierde algo de esa intuición básica que te generan las cosas. Por eso, para mí,
digamos, es interesante, sobre todo cuando pensás en lo político, que hay, digamos, hay sensaciones primarias que después de algún modo condicionan una ideología. O sea, la debilidad del otro o te pone mal o no te pone mal. Y si no te pone mal, y vas a terminar en todas esas posiciones que van a justificar que vos tenés prioridad por sobre el otro. Pero si te pone mal, vas a ir por el otro lado. Y para mí eso es irracional en un punto, digamos. A mí el sufrimiento del otro me puede y me tira contra mí mismo. O sea, yo me doy cuenta que voy en contra de mí mismo frente a la necesidad de un otro. Pero hay gente que no, que le pasa al revés, que frente a la debilidad del otro va a justificarse a sí mismo. A una primera mirada yo te diría que al que no le importa el otro es malo. Claro. O sea, en categorías simples yo podría decir, esa persona tiene mal corazón, Claro. digamos. Para mí es un error pensarlo así, A ver, total. ¿y cuándo entra en mí ese parámetro de determinar que tal comportamiento es bueno? No, o no, malo? pero no es que es un error, lo dije mal, no quise decir que es un error en el sentido de verdadero o falso. Me parece que como un poco intuías vos cuando lo preguntás, las construcciones éticas son construcciones siempre relativas en algún punto. Relativas a un contexto, a una época, a intuiciones que compartimos. Entonces, la filosofía ha escrito mucho sobre personas que se comportan de manera mala, dañina. Hannah Arendt ha escrito mucho sobre esto, Sí. En un determinado contexto, y esa misma persona, casi a poco tiempo de hacer un daño muy profundo, un torturador, puede ser un excelente padre de familia. Digamos. yo te diría algo peor, nadie hace el mal en nombre del mal, ¿Y en nombre de qué lo hace? del bien. Porque cree que eso que está haciendo... Salva a su comunidad, salva a su familia, salva a su pueblo. Yo creo que... O sea, no existe la maldad absoluta, digamos. Pero no es autoasumida. Salvo en las historietas, donde tenés el Donde el malo es superhéroe. malo y goza de ser malo. Claro, pero en la vida real, digamos, por lo menos los más grandes malvados de la historia, yo siempre he leído sus justificaciones en nombre del bien. Por eso mi problema no es el mal, es el bien. Yo desconfío de los que hablan en nombre del bien. Porque si el malo también habla en nombre del bien, ¿por qué el bueno cuando habla en nombre del bien no es en el fondo un hijo de puta? Cuando yo te conocí, la primera vez que creo te escuché hablar en público de filosofía, fue en un ámbito, si se quiere, religioso, en un ámbito donde se compartían esos pensamientos con personas que profesan una religión, en este caso el judaísmo. Y hablaste antes de política, también como hijo de una experiencia política, de un proyecto político que creó Encuentro y que eso permitió que vos pudieses desarrollarte como divulgador de la filosofía. Estas dos cosas. La política es una construcción terrenal, ocurre en la tierra, fue creada por las personas como una forma de organización, si se quiere. Y la religión, se supone, es una imposición divina. No sé si el término es imposición, digamos, pero no es humana, es extraterrenal. No es terrenal. Es extraterrenal. Okay. ¿Qué puntos en común vos que, aparte, mencionaste los dos temas y estudiaste y trabajaste sobre los dos temas, qué puntos en común ves? Porque la política suele utilizar mucha terminología religiosa, mucha impostura religiosa. Hay una famosa tesis de Carl Schmitt que dice que todas las categorías de la política moderna no son más que conceptos teológicos secularizados. O sea, en realidad yo iría por más. Yo te diría que lo religioso está presente en todos lados, solapadamente, porque hasta la misma idea de matrimonio, la idea de Estado, la idea de ciencia, en el fondo hay presente ahí sabiduría religiosa remozada, de algún modo descargada de sus aspectos más propiamente metafísicos, pero siguen vigentes. Digo, somos hijos de la religión, somos hijos de dos grandes fuentes, por un lado la filosofía greco-romana, por otro lado la tradición judeo-cristiana. Ahora, eso está muy presente. Ahora, sí. Lo que yo veo es lo siguiente, que cuando la religión se retira, la forma religiosa de relacionarnos con el sentido permanece. Por ejemplo, el fútbol, por ejemplo, la política. Pero cuando permanece en su aspecto más fundamentalista, creo que se producen los problemas típicos de las violencias sociales.
Entonces, está bueno ver, bueno, ni hablar el capitalismo, ¿no? Walter Benjamin decía, la única manera de realmente entender la lógica del capitalismo es entenderlo como una religión, donde vos tenés un valor cultural ahí que generás con las mercancías, digamos, y que en general muchas veces soslayamos ese aspecto. Se ha escrito mucho respecto a la influencia, por qué el desarrollo de los países protestantes por sobre el desarrollo de los países católicos, más allá de cierto pecado original, se quiere haber sido colonia, pero Estados Unidos también fue una colonia, cultivó como religión mayoritaria el protestantismo y tuvo un desarrollo en términos de relación con el capital distinto al que ha tenido América Latina. Sí. Y ambos parten, si se quiere, del mismo punto de partida, que es el descubrimiento de América. Vos le asignás, entonces, se ha escrito mucho, pero digo, vos coincidís con esta mirada de que hay alguna explicación en el origen religioso de las sociedades. Sí, ni hablar. Y su relación con el capital, digamos, con el dinero y qué hacer con eso. Desde una relación con el capital hasta una relación con los objetos, hasta una relación epistemológica. Digo, yo ahora estoy viendo una copa llena de agua. La estoy viendo y le estoy dando crédito a lo que mis ojos ven. La palabra crédito es una palabra teológica, viene de creencia, de credibilidad. Creo que mis ojos me están transmitiendo lo que me están transmitiendo. Hay un acto de fe, perdón que lo exagere, pero hay un acto de fe. Digo, primero está esa donación de sentido que le damos a lo que después termina siendo nuestro canal para comprender el mundo. Entonces yo creo que de la religión no se sale de la religión institucional, pero del espíritu religioso, la vocación de querer saber si hay algo más. A mí me pueden explicar por donde quieras, por la ciencia, por el tipo de discurso que sea, que el ser humano nace para morir, pero yo quiero saber qué hay después, o si hay después, o por qué me tengo que morir. No me quiero morir y me tengo que morir. Quiero entender eso. Esa pregunta es religiosa. La respuesta religiosa, ¿sabes? O sea, evidentemente no me cierra, pero la pregunta es religiosa. Si recuperáramos lo religioso como pregunta y no como respuesta, cambiarían muchas cosas. Antes mencionaste el fútbol, sos una persona futbolera, hincha de Estudiantes. Y de Isabela. Y de Isabela. Sí. Y bilardista también. Sí, post-bilardista. Post-bilardista. Sabelista. En toda esa discusión que nos ha llevado horas a los cuarentones, digamos, en sobremesas, reuniones con amigos respecto a Menotti o Bilardo, ¿qué ves ahí de discusión filosófica? ¿O es solo pasión y ahí está corriendo? No hay nada. No, para mí no. Porque se vistió de eso. Es decir, hay como dos filosofías futboleras. Está bien, pero... El que defiende a Menotti defiende determinada filosofía trasladada al campo de juego, y que defendía a Bilardo decía lo mismo. Sí. Una era la filosofía de ganar a cualquier costo, estoy simplificando, y el otro era, no importa ganar, lo importante es jugar lindo. Claro. Que son dos idealizaciones. Sí. Porque, digamos... Pero vos te paraste en el de ganar a cualquier costo, digamos, en algún momento no. No, esa es la estigmatización del bilardismo. Del mismo modo que hay una estigmatización con el menotismo. Sí. Yo no conocí un menotista radical que no quiera ganar. Digamos, el caso que más me recuerdo es cuando Capa, digamos, pierde el último partido Vélez-Huracán con un gol que le dan a Vélez muy cuestionado, y no es que salió diciendo, bueno, festejemos, somos felices porque jugamos divino este campeonato, aunque lo perdimos, y por robo. No, te querés matar, evidentemente. Son estigmatizaciones. Siempre intentamos como poner dos polos como muy extremos y después uno va andando ahí en los medios. Yo creo que, digamos, que hoy, digamos, es una discusión que está buena darla, es muy interesante porque va planteando como postura frente al fútbol, pero yo parto ahí de un axioma, que esto me parece lo más interesante de discutir. Yo no creo que se juegue como se vive, que es lo que de algún modo está acá en discusión, porque yo no soy bilardista cuando cocino, o cuando hago el amor, o cuando camino. Del mismo modo, digamos, si uno piensa el bilardismo como una filosofía, debería totalizar todo lo que uno hace. Me parece que ahí hay una truchada, porque ahí lo que se está como planteando es que si sos bilardista y tu prioridad en el fútbol es ganar, te volvés un exitista en el resto de los aspectos de la vida. No, digo, yo entiendo que el fútbol es un deporte, que el deporte es un deporte competitivo.
donde según el reglamento hay un equipo que le gana al otro. Y entonces a mí me interesa ver, cuando veo fútbol, qué estrategia genera un equipo para alcanzar ese resultado. Eso es lo que a mí me gusta del fútbol. Entiendo que haya gente que le guste otra cosa, pero es eso, digamos. Si no fuese así, que cambie el reglamento, que haya un jurado como en lo de Tinelli, que levante carteles y diga, bueno, a ver quién de los dos jugó mejor, quién hizo más caños, claro. 6 puntos, viene Paulino y dice 2 puntos. Saquemos viene los arcos, bueno, y que sea por una cuestión. Claro, como los Harlem Globetrotters, vamos todo al Luna Park. Yo te digo, ¿cuánta gente va a ver fútbol si es un espectáculo para ver cuántos caños o tacos hace un jugador y el jurado que levanta el cartel? Yo he ido a ver solamente a Riquelme para ver si metía algún caño, por ejemplo. Pero si hacía un gol mejor. ¿Cuántos eran? No, si hacía un gol mejor. No, pero no funciona. El fútbol pasa por otro lado, ¿no? Darío, dicen que 20 minutos para la tele es una eternidad, pero esto demuestra que no es así porque se nos pasó rapidísimo, así que quedan, no sé, ¿cuánto? 1 millón de temas para seguir desarrollando en próximas reuniones. Seguramente vamos a tener oportunidad en este espacio de Infonews, íntimo Infonews. Gracias, Darío. Bueno, gracias a ustedes.